agradecerte tu tiempo y segundo, preguntarte pues cómo ha sido tu aventura por el fútbol femenil, por la Liga MX femenil. Te ha tocado ir creciendo con ella, no solo en tu puesto en Chivas, sino también el cambio que diste de carrera. Muchas gracias. Antes que nada, me encanta compartir todo lo que estamos viviendo en relación al deporte femenil y a la Liga Femenil. Fíjate que desde que salió la Liga Femenil, desde que se dio el anuncio, que fue en diciembre del 2016, el 5 de diciembre, empecé a involucrarme, yo como periodista, es cierto, pero más allá del micrófono, empecé a empaparme, investigar, hablaba con directivos de la Liga, de la Federación, con directivos de los equipos, con cuerpos técnicos, con jugadoras, porque quería involucrarme realmente más allá de lo periodístico, más allá de lo que yo pudiera decir a cuadro o informar a cuadro. Quería saber cómo estaba conformada y hacia dónde iba la liga, ¿no? Tuve apertura en muchos equipos, me empapé de cuál era la filosofía de cada uno de ellos y cuando al final me tocaba a lo mejor conducir un programa o estar como analista de un programa, pedía 3 minutos, 4 minutos, 3 minutos para poder dar por lo menos los resultados de la jornada, ¿no? Hoy me encanta y me gusta mucho ver que ya la mayoría de los medios de comunicación, en televisión, radio, etcétera, prensa escrita, pues hablan mucho más, transmiten, etcétera. Hasta mesas de debate ya hay de fútbol femenil y eso me encanta. Entonces pasó por mi cabeza en aquel tiempo decir, bueno, ¿de qué manera puedo ayudar más a la liga? Hice un taller, una conferencia de cómo preparar a las jugadoras y a los jugadores también ante los medios de comunicación, que considero que es una herramienta que actualmente tenemos que seguirles dando, sobre todo a las generaciones de abajo, ¿no? Porque al final ellos tampoco nacen sabiendo cómo expresarse ante los medios. Tener una cámara no es fácil, tener un micrófono enfrente no es fácil. Entonces empecé a tocar puertas con muchos equipos, en muchos equipos me la abrieron y ahí me empapé un poquito más. Después llega la invitación de Chivas como la primera directora deportiva. Sí fue un antes y un después en mi vida, primero personal, porque mis hijos vivían conmigo, yo acababa de perder un año atrás mi casa con el temblor, empecé de cero, empecé a reconstruir mi vida junto con mis hijos en todos los aspectos. Entonces, mis hijos fueron los primeros que me impulsaron, pero no se vinieron conmigo a Guadalajara, no se fueron conmigo a Guadalajara. Fue un reto muy grande en el tema personal, días muy complicados, pero hoy muy agradecida y muy segura de que todo ha valido la pena. Después ya dentro del fútbol femenil llegué a una gran institución con unos valores increíbles. Desde la primera charla que tuve con Amaury Vergara, tuvimos una empatía, sabíamos hacia dónde queríamos llevar el proyecto, más allá de lo futbolístico, ¿no? Lo que significaba para nosotros, por medio del fútbol, formar mujeres, formar líderes mexicanas, que es además uno de nuestras responsabilidades, inspirar a México por medio del fútbol en Chivas y en Chivas Femenil. Entonces empecé en el día a día, fueron 2 semestres complicados, empezar de cero, me refiero a un equipo amateur en todos los aspectos, ¿no? En herramientas, en lugar donde entrenaban, en profesionalizar poquito a poquito. Y bueno, a los 3 años se nos da el primer título, esperemos que lleguen más. Y en esta lucha de todos los días de mejorar, de hacerles entender a las jugadoras que son privilegiadas también por dedicarse a lo que más les apasiona, que lo valoren y poner un granito de arena para que no solamente Chivas Femenil crezca, sino que la liga cada vez se profesionalice más. ¿Cómo fue dar ese salto de carrera hacia la dirección de Chivas, del proyecto de Chivas Femenil, entendiendo que fuiste la primera directora deportiva de la Liga MX Femenil, todo lo que llevabas en los medios, ¿no? Todos los años? Salir, híjole, soy una mujer de retos, soy una mujer que se atreve y soy valiente porque he salido de mi zona de confort en varias ocasiones, pero también es algo que me ha hecho crecer. Al final yo tenía pues, más de 20 años en los medios, empujé mucho y luché mucho por obtener un lugar también, que me costó mucho trabajo, también abrirle paso a generaciones, y lo platicábamos afuera de cámara. Hoy creo que las mujeres pueden tener un poquito más cimentado el camino, ¿no? Para que puedan ser periodistas y comentaristas y ser pioneras en este medio y destacar en este medio. No fue fácil, y menos por ser la primera, ¿no? Siempre genera mucha responsabilidad. Llegué a Chivas y si bien tenía, gracias a todo lo que había investigado de los equipos, idea y tenía claro hacia dónde tenía que ir el equipo, imagínate ser la primera, llegar a un escritorio y decir, ahora sí, manos a la obra, ¿no? Y además
Yo venía de la televisión, venía de ser gente, no me refiero conocida ni mucho menos, pero sí las expectativas crecen y los reflectores están ahí. Y yo sabía que ahora iba a estar del otro lado. A mí me tocaba y me tocó en muchos momentos tener un micrófono, hacer una crítica constructiva sí, una crítica constructiva, ver, opinar desde afuera, y ahora iba a estar del otro lado, ¿no? Y alguien me dijo, cuando llegues a Chivas, tu vida va a cambiar en muchos aspectos para bien. Siempre hay un antes y un después de la gente que entra a Chivas, y te puedo decir hoy, a 5 años de distancia, que sí es así. No fue fácil. Tú sabes que yo nunca negué que era americanista o que fui americanista. Lo dije porque además no tiene nada de malo. Fue muy difícil. En redes sociales recibí cientos de insultos, alguna o dos amenazas hasta de muerte me llegaba a llegar por ahí. Cuando mis hijos no son mucho de redes sociales y las leían, me decían, mamá, ¿por? Es un trabajo, es fútbol, ¿no? Entonces, a ver, entiendo el tema de las redes sociales, entiendo todo esto y no pasa nada, no es que ahora me deje llevar por eso, pero tampoco es padre, ¿no? Cuando ni siquiera te conocen en la parte personal. Y decidí trabajar en silencio, trabajar para dar resultados y bueno, ahí vamos. Hoy creo que volteo hacia atrás y he crecido mucho, he aprendido mucho, me he equivocado también, soy ser humano y he rectificado en el camino. Entonces, muy agradecida con la vida, soy afortunada por estar aquí y poderme dedicar a lo que más me gusta. ¿Cuáles consideras que han sido sus aprendizajes encabezando a Chivas Femenil? Uy, muchísimos. Primero entender que soy ser humano y que me voy a equivocar y que me voy a seguir equivocando y que todos cometemos errores. Después, creo que he sido una persona que siempre ha trabajado con humildad, o he intentado trabajar con humildad. Ese ha sido el mensaje también hacia mi equipo de trabajo y hacia todos los equipos que tenemos. El aprendizaje de haberme separado de mis hijos y de estar sola, de crecer, ¿no? Porque siempre fui mamá gallina. Yo cuando me divorcio, mis hijos se vienen a vivir conmigo, perdemos la casa, en nuestro hogar, y ahí hubo una unión todavía mucho más fuerte. Entonces, el ellos decirme, mamá, te apoyamos, pero nuestra vida está aquí y ahora nos quedamos con mi papá. Fueron noches en donde yo decía, estaré haciendo bien, dejé a mis hijos, ¿no? A pesar de que ya eran, mi hijo tenía 15, mi hija tenía 18, me cuestionaba muchas veces si estaba bien, que como mamá los hubiera dejado, ¿no? Fue un aprendizaje también y el más grande, que hoy los veo, hoy platico con ellos y me dicen, mamá, no tienes que reprocharte absolutamente nada, y entender que uno también tiene que seguir sus sueños y que es también parte de la educación que le da a los hijos, ¿no? Entonces creo que por ahí va el crecimiento, el aprendizaje, el reencontrarme y el intentar ser un ejemplo para más generaciones que vienen atrás y que quieren dedicarse a esto. ¿Y cuáles han sido los grandes retos que has tenido que enfrentar? Oh, muchísimos. Te digo, primero estar sola en Guadalajara, a pesar de que mi papá se fue a vivir conmigo. Estar sola en el día a día ha sido llegar a casa, ¿no? Con quién compartir mis problemas, con quién platicarlos, con quién compartir estos retos del día a día. El tema de la profesionalización. Si nos vamos al tema futbolístico, a ver, siempre he creído que la liga femenil va encaminada a ser profesional, pero todavía no es una liga 100% profesional. Hace 2 años fui a España y compartí conceptos y comida y plática con el Barcelona, con directivos del Real Madrid, del Atlético de Madrid femenil, y ellos me decían, imagínate si aquí después de cuántos años estamos en vías de que sea profesional, pues imagínate la liga femenil, que es cierto, ha crecido muchísimo, pero tenemos que tener mucha paciencia y tampoco podemos creer que en estos 8 años ya nuestra liga es la mejor del mundo. Hay muchas cosas en la cual tenemos que profesionalizar. Primero los equipos tenemos que seguir profesionalizándonos, desde las directivas, desde cómo se apuesta, me refiero en lo que apostamos, en la inversión, en las generaciones de abajo, en hacer estructuras reales, ¿no? Con fuerzas básicas. Después, profesionalizar a las jugadoras. Las jugadoras vienen, sobre todo estas generaciones, la primera generación, segunda generación, vienen desde amateurs, la mayoría. Algunas vendrán ya con un proceso un poquito más definido. Entonces, tenemos que profesionalizarlas, hacerlas conscientes de que vamos hacia allá, ¿no? De que tienen que tener un comportamiento fuera de la cancha igual que dentro de ella. Entonces, profesionalizar creo que es la palabra clave. Hemos avanzado, pero falta mucho camino que recorrer. ¿Eso sería uno de los pasos que tendrá que seguir la liga para tener salarios más justos? ¿O cuáles crees que son? ¿Cuáles crees que serían? ¿Los salarios? Sí, justo. A ver, es un tema del cual mucha gente no habla. Yo no tengo ningún problema. Yo llegué cuando la liga tenía 2 años. Cuando yo llego y veo, ¿no?,
lo que ganaban las jugadoras en ese entonces cuando empezaba, platico con los demás equipos y tal. Todos los equipos, todos, absolutamente todos, han mejorado y han invertido. Y a ver, entendemos que no todos los equipos en ninguna liga del mundo, ni varonil ni femenil, tienen el mismo poder adquisitivo ¿no? de dinero para poder decir todos van a cobrar, ni en los hombres, ni en las ligas varoniles, ¿no? Cada uno va a su ritmo. Y yo sí he visto que todos los equipos han mejorado. Hoy te puedo decir que ya varios equipos, con los salarios que tenemos con las jugadoras, no solamente pueden vivir ya se compran una casa, ya se compran un coche, ya pueden viajar, ya viven del fútbol como tal. Entonces, también el salario no es un signo igual a profesional. O sea, no el salario es lo único que define si es profesional una jugadora o un proyecto o un equipo. Hay muchísimas más cosas, las herramientas, los viajes, todo lo que les dan los equipos. El que ellas también sean profesionales fuera y adentro de la cancha, que concienticen que todo esto que hacen fuera de la cancha es parte de la profesionalización, cómo se conducen afuera y adentro. Entonces, no nos confundamos, el salario no es lo único que representa si somos profesionales o no. Hay muchas cosas atrás, es parte y se ha crecido muchísimo. Y a mí me encanta ver que hoy ya muchas jugadoras viven de esto y pueden hacerse de sus casas y de sus coches y viajen. Qué padre. Ojalá tengan conciencia de que la carrera de la futbolista es corta, que se preparen también fuera de ella para que el día de mañana sean quienes en sus manos puedan llevar la liga a un mejor puerto. ¿Qué tanto crees que los clubes están convencidos del desarrollo del fútbol femenil o sientes que todavía hay varios que nada más en el club solo por obligación o porque lo pide la liga? Sí, a ver, al final, creo que cuando se anuncia la liga tiene que ser un requisito, ¿no? Si tienes un equipo varonil, entonces tienes que tener un equipo femenil. Y bueno, así se dio, así empezó, creo que fue un acierto. Y sí, creo que para algunos equipos el tener a un equipo femenil es por un requisito, ¿no? Ojalá que el día de mañana sea porque quieren aportar. Desde Chivas y nuestra filosofía y lo que nosotros entendemos y lo que nosotros queremos que todos los equipos entiendan es que por medio del fútbol podemos formar mujeres líderes, podemos formar, en caso de Chivas, mexicanas líderes, ¿no? Mujeres empoderadas que el día de mañana, si no se dedican toda su vida al fútbol, en otras industrias puedan levantar la mano y puedan ser líderes y puedan ser mujeres que mantengan a este país. Para mí la Liga Femenil no solamente va en función del fútbol, va en función del deporte de México, que tanto necesita mujeres deportistas de alto rendimiento que el día de mañana, insisto, puedan tener en sus manos puestos y que puedan ser líderes en cualquier industria. Si tuviéramos que dar un porcentaje de los equipos que le dan importancia a su club femenil, ¿cuál sería ese porcentaje del total de los equipos? No, es difícil, yo no te puedo hablar de porcentajes porque también platico y estoy empapada de lo que intenta hacer cada institución y a su paso va creciendo, ¿no? Al final para mucha gente es que lo mismo de siempre, ¿no? Y es Tigres, es Chivas, es América, es Pachuca y es a lo mejor Xolos y está. A lo mejor somos los equipos que más hemos apostado no solamente en la parte económica, sino realmente querer, ¿no? Que el fútbol femenil crezca en el país. En Chivas tenemos niñas desde 11 años, tenemos sub-14, sub-16, sub-19 y ese es un tema del cual voy a seguir hablando si nosotros queremos, ayer lo decía en el foro que nos invitó Rayadas, si nosotros queremos que el fútbol femenil de este país crezca, tenemos que invertir no solamente en los sueldos del primer equipo, no solamente en las herramientas del primer equipo, tenemos que invertir abajo, porque las niñas de 11, 12 años en 10 años son las que van a poner a México en otro nivel y en otro contexto, y si nosotros no invertimos abajo, tampoco se va a ver beneficiada las selecciones nacionales, no todo es el primer equipo. Hay que formar, claro que es una gran responsabilidad, pero hay que formar niñas, hay que formar adolescentes para que el día de mañana ellas sostengan. Y hoy los equipos tienen a la sub-19, porque también ya es una obligación, pero ojalá que el día de mañana todos quieran invertir en fuerzas básicas. Si tuvieras que dar un aspecto, digo, evidentemente la liga está en desarrollo, está en crecimiento, pero si tuvieras que dar un aspecto que debe ser el enfoque principal de la liga a mejorar, ¿cuál crees que sería? Profesionalizar, la liga como tal está haciendo cosas muy importantes también en temas comerciales, en temas de patrocinio.
Y yo siempre lo separo en dos, ¿eh? Y al final, obviamente, tenemos que converger hacia un mismo fin, pero una cosa es el tema comercial, una cosa es el tema de patrocinios, una cosa es la inversión y otra cosa es la parte futbolística. Claro, que si tú ves los partidos de hace 8 años y ves los partidos de hoy, es otro fútbol, ¿no? Pero todavía falta muchísimo para poder ser una liga protagonista a nivel mundial con todo, no solamente en el área comercial, no solamente por ver que llenamos estadios, quiere decir que ya sea la mejor liga del mundo. Ojo, en la parte futbolística hay que trabajar para que juntando las dos áreas se pueda llevar a la liga hacia allá. Entonces hay que profesionalizar, hay que sacar mejores jugadoras, más preparadas, que tengan un proceso como los hombres, sub-13, sub-15 o ahora sub-14, sub-16, sub-19, para que puedan llegar más profesionales. Y entonces sí, juntar el área comercial, patrocinios, todo esto, más la parte futbolística para que la liga pueda llegar a ser de las mejores del mundo. Yo sé que siempre se habla de los temas de que la liga femenil debe de crecer o desarrollar, pero ¿qué tanto valor le dan ustedes como directivo al hecho de que muchas jugadoras, por ejemplo, tienen universidad en Estados Unidos, tienen maestría, hablan inglés? Por ejemplo, yo lo veo en Tigres, donde normalmente los entrenamientos nomás se habla inglés, ¿no? O sea, ¿qué tanto valor le dan ustedes como directivo y qué tanto o cómo hacer para que se mantenga con el crecimiento de la liga, ¿no? Porque en el varonil a lo mejor no hay ese tanto como gusto por prepararse académicamente porque buscan el sueldo. Mira, son dos cosas diferentes. En el fútbol varonil, desde hace muchísimos años, los hombres han tenido la oportunidad de, bueno, a lo mejor seguir estudiando hasta cierto nivel y empezar un proceso desde los 13 años. Aquí la mayoría de las jugadoras, o muchas de ellas, vienen de universidades, en donde pues ya venían con la carrera, ¿no? Muchas jugadoras de Estados Unidos que vienen de universidades también, pues ya tienen una carrera. Entonces, al venir toda esta generación sin una preparación futbolística desde chiquitas, pues ellas tenían que estudiar. Nunca se imaginaron que hoy en día de pronto les llegara a la liga, ¿no? Entonces, creo que los equipos tenemos que propiciar también que haya más jugadoras preparadas. Nosotros en nuestras fuerzas básicas, por obligación, en los 3 equipos de fuerzas básicas tienen que estudiar. Y si llegan foráneas, nosotros les damos escuela, las becamos, porque al final no todas van a llegar a primera división. Y el día de mañana necesitamos otra vez mujeres preparadas y por eso tenemos que priorizar la formación integral en todos los equipos, ¿no? Claro que es muy satisfactorio ver que en los equipos femeniles hay jugadoras no solamente con carrera, con maestría, que hablan 2 idiomas, ¿no? Eso, y siempre lo he dicho, entre más preparación tengan, mejores decisiones van a tomar dentro de la cancha y mejores decisiones van a tomar fuera de ella. Entonces creo que estamos en vías de, ojalá que todos los equipos cuando tengan su estructura de fuerzas básicas también le den mucha importancia al tema del estudio y a la formación integral. Ahorita mencionabas lo que te tocó vivir en el sismo, cómo perdiste tu casa. Digo, a lo mejor va a sonar un poco tonta la pregunta porque evidentemente no hay preguntas fue un mal tontas. momento, pero entendiendo a lo mejor yo como hijo, los padres pues, siempre intentan proteger a sus hijos o a lo mejor aislarlos de lo que viven los padres, ¿no? O sea, no transmitirle la preocupación. Entonces, ¿cómo fue para ti ese momento de regresar y ver que perdiste tu casa? Mira, te voy a hablar desde el corazón y he vivido momentos muy duros en mi vida que además los abrazo y los agradezco porque gracias a eso soy la persona que soy con defectos y cualidades. Yo perdí a mi madre a los 12 años en un accidente automovilístico en donde yo iba. Después viví el intento de un secuestro en un avión. Después pierdo mi casa, mi hogar con el temblor y de los 3, creo que el más fuerte para mí, por la conciencia que ya tenía, ha sido la última, porque ya tenía yo 2 hijos. Entonces, cuando sales de tu hogar, porque más allá de la casa, la cosa material la recuperas, fue donde yo construí una familia con el papá de mis hijos, con mi esposo en ese momento, con mis 2 hijos, y sales y regresas y ya no la tienes, entras en un momento de mucha conciencia, de mucho agradecimiento a la vida por tener salud, pero también de empezar de cero, que he empezado de cero muchas veces en mi vida. Y yo tomé de la mano a mis 2 hijos y lo dije lo que mi papá me dijo en su momento cuando perdí a mi madre o mi papá perdió a su esposa. Ha sido un golpe muy fuerte, pero estamos juntos y les tengo una mala noticia. Es la primera caída de las muchas que van a tener durante su vida, ¿no? Entonces, fue un momento muy complicado, fue un año de verdad. Esa noche ha sido la noche de más incertidumbre en mi vida, ¿no? De no saber qué iba a pasar, pero también a partir de ese día empecé a cosechar un poquito y empecé a darme cuenta de toda la gente que me quería.
por supuesto mi familia, toda la gente que estaba alrededor de mí, en ese momento ESPN, que era mi casa, me ayudaron en todos los aspectos. Y del fútbol empecé a darme cuenta que había sembrado como periodista, como comentarista, porque me hablaron dueños de equipos, me hablaron entrenadores, jugadores, entonces, y me ayudaban en todos los aspectos. Entonces fue un año de reconstrucción, de unirme más, de tener los pies en el piso y de entender una vez más que la vida te va a seguir dando retos y poniendo retos enfrente, pero también abracé ese momento porque me moví de una zona. Salí adelante de un reto más y una vez más les enseñaba a mis hijos que la vida es así y que hoy tenemos y mañana podemos no tener, pero lo más importante es la familia, es la vida, es tener los pies en la tierra y empezar de cero está bien, y abrazar todos los momentos difíciles también está bien. El tema que mencionabas ahorita del secuestro, ¿cómo qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Entiendo que fue de chiquita, ¿no? Sí, mira, el accidente de mi madre fue en el 86, 1 o 2 años después mi papá nos manda a Los Mochis, Sinaloa, de vacaciones con mi tía, con la hermana de mi mamá, por esto de, bueno, mis hijos están viviendo un momento difícil, que se vayan a distraer. Yo tenía 14 años, mi hermano 12, fuimos de vacaciones, regresamos y de regreso en el vuelo, de pronto, nosotros por ser menores de edad veníamos con la tripulación, encargados con la tripulación, y de pronto la tripulación ya no nos atendía. Pasaron el vuelo de Los Mochis a México, son 3 horas y media más o menos. Pasaron 4 horas y no sabíamos nada, 5 horas y no sabíamos nada, y poquito antes de las 6 horas aterrizamos en un aeropuerto que no era México. Y de película, de hecho lo plasmé en mi libro un poquito más detallado. De pronto escuchamos que yo no sabía que era Monterrey. Como película, el ejército hablaba intentando llegar a una negociación con la persona que había tomado el vuelo, que nos quería llevar a Bronzeville. Y al final nos dejaron bajar a los niños. Esta persona se entrega, ¿no? Habíamos aterrizado en suelo mexicano, que me imagino que era más fácil que irnos a Estados Unidos. Y yo crucé la pista y me acuerdo que mi hermanito me tomó de la mano y me dijo: si ya no vamos a ver a mi mamá, a mi papá tampoco, ¿no? Fueron momentos que me marcaron y lo único que hice fue abrazarlo y decirle: no sé, pero yo estoy contigo y te voy a cuidar. No había celulares, evidentemente. En ese entonces llegamos a la sala, le marco a mi hermano, el mayor, que estaba en México, y todavía me regaña. Me dice: ¿dónde está? No, pues en Monterrey. ¿Y qué haces en Monterrey? Y le decía: a ver, espérame, déjame explicarte que pues estuvimos secuestrados, hubo un intento de secuestro, avísale a mi papá. Y bueno, al siguiente día regresamos a la Ciudad de México, y cuando vi a mi papá y lo abracé, creo que fue un momento que cambió mi vida, porque a los 14 años entendía, después de la muerte de mi madre, y entendía que lo más importante es la familia y que lo más importante es hoy vivir, valorar lo que tenemos y no pensar pues en cosas que realmente son banales, ¿no? o que pueden pasar desapercibidas. Entonces, desde muy chiquita viví momentos así, que los abrazo, y gracias a todos esos momentos me preguntan: gracias a eso puedes hoy vivir en el fútbol y tener carácter. Al final sí me forjé con un carácter, porque la vida así lo quiso, de mucha tenacidad, de mucha empatía, de resiliencia, ¿no? No es fácil también recibir comentarios todos los días y críticas y exigencia y tal, pero bueno, lo tomo como es. Entiendo que así es la afición, entiendo que tengo una gran responsabilidad, pero lo abrazo también como un gran reto, y agradecida por tener el privilegio de estar en Chivas y estar en lo que más me gusta. Y ya para terminar, ¿cómo superaste ese momento del intento de secuestro? Porque eras una niña, y ¿cómo lo viviste? Mira, cuando mi madre se muere, mi papá nos toma a los 3, mi hermano tenía 13, yo 12 y mi hermanito 10, y nos sentó en una mesa y nos dijo: su madre se ha ido el pilar de esta casa, pero con carácter, y unidos tenemos que salir adelante. Imagínate si desde los 12 años se va tu madre y tu padre te dice: con carácter tienes que salir adelante y con carácter tienes que reponerte de esto. El secuestro, me acuerdo que ya después mi familia me decía: qué padre, vas a tener algo que contarle a tus nietos. Yo decía: sí, como ustedes no lo vivieron. Entonces, pues creo que con esta misma disciplina, con este mismo carácter, con esta misma empatía que mi padre desde muy chiquita, o muy chiquitos a los 3, nos ha enseñado. Mi padre ha sido mi pilar, mi mejor amigo, mi mejor maestro, junto con mis hermanos, que son mis aliados. Entonces, lo superé así, con carácter, entendiendo que así es la vida, y que lo superé, y que gracias a que lo superé, bueno, me puedo seguir enfrentando a muchas otras cosas, y seguramente vendrán más retos que enfrentar, y estoy lista para ellas. Muchas gracias, Daniel. ¿No? ¿De qué? A ustedes, muchas gracias.